Hola, bienvenidos a la ponencia titulada Distribución Poisson-Beta, un análisis probabilístico con R-Project. El tema trata sobre hacer estudios sobre datos de conteo. En la actualidad hay ciertas áreas en donde se aplican los datos de conteo. Por mencionar algunos, tenemos a la ciencia actuarial. Ahí se modela la cantidad de reclamaciones de seguros al presentarse cierto siniestro. En la educación, se modela el recuento del número de ausencias en colegios por un periodo de tiempo, el número de errores ortográficos que comete un estudiante. En la salud pública, se modela el número de asistencia del paciente a consulta externa, el número de días del paciente internado, el número de visitas a los servicios de emergencia, entre otros. ¿Pero qué significa datos de conteo o de recuento que se presentaron en esas áreas de estudio? Bueno, significa el número de eventos o sucesos que ocurren en una misma unidad de observación en un intervalo de espacio o de tiempo definido. Por ejemplo, en el caso de las pólizas de seguro, pues en un año, ¿cuántas veces el cliente reclama a la aseguradora por haber ocurrido cierto siniestro, ¿no? O los pacientes que asisten a consulta externa en un mes, ¿cuántas veces recurrieron a esas visitas? Existe en la literatura estadística modelos probabilísticos que nos permiten hacer esos tipos de estudios de datos de conteo. En el caso de la Poisson, es uno de ellos, con el supuesto de que se cumple la equidispersión, que significa que la media y la varianza de esa variable de estudio deben ser iguales. En caso de no cumplirse, se dice que ocurre sobredispersión. Cuando existe sobredispersión, contamos con ciertos modelos alternativos, como la binomial negativa, la geométrica, entre otros. Aquí tenemos una muestra gráfica de la Poisson, de la binomial negativa, y una comparación de la distribución teórica de la binomial negativa con una distribución empírica con los datos reales. Básicamente esa es la característica común que se le puede presentar cuando son datos de conteo. Nótese que el cero ocurre muy frecuentemente. Bien, el objetivo de esta plática, ¿no? Ok, con el uso de, obviamente, con el paquete R-Project y con la metodología de las distribuciones para datos de conteo, nos permitió hacer lo siguiente: describir las características probabilísticas de la distribución Poisson-Beta para datos con sobredispersión usando R-Project. En la metodología recurrimos a estos elementos, a estos partes teóricas para llevar a cabo el análisis probabilístico de la Poisson-Beta. Entre ellos podemos mencionar la parte correspondiente a la distribución compuesta, a la función hipergeométrica confluente, también llamada Kummer, que se define de esta forma, al método de máxima verosimilitud y al paquete de R-Project SSC Models. En cuanto a la distribución compuesta, partimos de esta definición, que nos dice que la función de densidad de probabilidad compuesta está dada por la integral de un producto de funciones. Cada una de estas funciones son funciones de probabilidad, ¿no? Para esto, para darle cierta forma a esta fórmula compuesta, necesitamos definir dos distribuciones que son de interés para nuestro estudio. La primera, la Poisson. Una variable aleatoria X se dice que tiene distribución Poisson con parámetro lambda si tiene esta estructura probabilística. En el caso de la variable beta, con dos parámetros, alfa y beta mayor que 0, si la función de densidad tiene esta estructura. Nótese que la Poisson es discreta, la beta es continua. Viene dado de esta forma. Todo esto que está aquí, toda esta expresión matemática, es la que se sustituye, se le calcula el logaritmo y se le calcula la suma. Haciendo todo ese proceso, la log verosimilitud tiene
este resultado. Todo eso sería el resultado de la log-verosimilitud. Bueno, con esta función log-verosimilitud, ¿qué se pretende hacer? Bueno, se pretende calcular tres derivadas. O sea, a esta función log-verosimilitud se le va a calcular la derivada con respecto a alfa. Posteriormente se va a calcular nuevamente otra derivada, pero con respecto a beta. Y finalmente se vuelve a calcular otra derivada de la función log-verosimilitud con respecto al parámetro psi. ¿Qué resultado vamos a obtener de derivadas? Bueno, aquí tenemos el primer resultado de la primera derivada obtenida, igualada a 0. Este sería el segundo resultado de la derivada, igualada a 0. El tercer resultado de la derivada, igualada a 0. Con ese sistema se pretende resolverlo. Resolviéndolo obtenemos los valores alfa, beta y psi estimados. Pero esto no se puede resolver en forma analítica. Se requiere de un algoritmo computacional que nos permite realizar esa estimación. Para eso tenemos parte de la metodología al paquete S-Models que nos permite realizar esa estimación. Bueno, S-Models es una colección de funciones que nos permite realizar ajustes de modelos de distribuciones discretas para datos de conteo. Dentro de ellas podemos mencionar las principales, las que utilizamos aquí para nuestro estudio. Tiene más, pero esas fueron las que nosotros utilizamos. Distribución de probabilidad, la función de distribución y la estimación de parámetros. Estos son los comandos o las funciones que nos permite ejecutar en RProject y hacer los cálculos pertinentes. Bueno, resultados. Empezamos en la parte de los resultados. En la primera parte del análisis probabilístico consistió en lo siguiente. Primera parte. Para hacer una directrices probabilística, partimos de estos tres parámetros arbitrarios. Estos parámetros fueron totalmente libres, propuestos arbitrariamente. Ya con estos tres parámetros lo ejecutamos en RProject para obtener ciertas gráficas, ¿no? Esta es la sintaxis para poderlo llevarlo a cabo. En la primera comando, aquí nos calcula la función de masa de probabilidad, donde la variable aleatoria x va de 0 a 15. Y aquí nos calcula la función de distribución, que significa una distribución acumulada de las probabilidades. Aquí tenemos la gráfica. Nos damos cuenta que para el caso de la función de masa de probabilidad, la tendencia, la curva que se forma, es una curva J invertida, así se conoce, J invertida. Una tendencia a la baja, es decir, conforme la X va aumentando, las probabilidades van disminuyendo. Y nótese que hay una sobrecarga, por decirlo así, en los eventos del 0 o el 1, ¿no? Un exceso de 0, por decirlo así. En el caso de la distribución acumulada, es una gráfica con una tendencia creciente, ¿no? Que prácticamente, de acuerdo a esta gráfica, cuando x vale 5, prácticamente ya estamos cercanos a la unidad, ¿no? Por arriba de la probabilidad de 0.9. Como una segunda parte de este análisis probabilístico, nos recurrimos a una pequeña simulación de ciertos escenarios posibles de los parámetros alfa y beta. En particular, hicimos el estudio solamente con dos parámetros, los escenarios, dos parámetros. Se mantuvo fijo el tercer parámetro. Bueno, entonces este estudio tiene dos partes. La primera parte es que el parámetro siempre es menor que beta y la segunda parte es que el parámetro alfa siempre es mayor que beta. En la primera parte, alfa menor que beta, se hizo el análisis suponiendo que alfa está fija y beta aumentando. Y posteriormente beta está fija y alfa está aumentando. Estas dos primeras partes se refiere a la gráfica inciso A y a la gráfica inciso B. Cuando el parámetro alfa está fijo y beta aumentando, nos damos cuenta que el comportamiento es el siguiente. Ocurre dos tipos de desplazamiento, tanto en el eje X y el eje de la Y. En el caso del eje horizontal, nos damos cuenta que el comportamiento de la curva
de la curva de la distribución tiende hacia el origen. Nótese que conforme el parámetro beta va aumentando, la curva va teniendo una tendencia de derecha hacia izquierda, hacia el origen. En cuanto al eje X, en cuanto al eje vertical, el desplazamiento va de abajo hacia arriba con una tendencia hacia la unidad. En el caso de la gráfica inciso B es lo contrario. El desplazamiento en la parte horizontal va de izquierda a derecha, es decir, alejándose de la unidad, del origen. Y en el caso del eje vertical, la tendencia es una decrecimiento, es decir, parte de aquí y se va desplazando hacia abajo, o sea, va decreciendo en cuanto a la escala, alejándose de la unidad. Bueno, para la segunda parte que alfa es mayor que beta, el estudio es similar al caso de que alfa es menor que beta. Es decir, la gráfica inciso C es muy similar al inciso A, la gráfica del inciso D es muy similar a la gráfica del inciso B. Es decir, en el caso de que alfa está fija y beta va aumentando, la tendencia es de derecha a izquierda hacia el origen. Y en el caso del eje vertical, la tendencia es de abajo hacia arriba, con una tendencia hacia la unidad. Y similarmente, como ya hemos dicho, cuando beta está fija y alfa en aumento, el comportamiento o el desplazamiento va de izquierda a la derecha sobre el eje horizontal, y en el eje vertical el desplazamiento va de arriba hacia abajo, alejándose de la unidad, ¿no? Bueno, la diferencia entre estas dos gráficas y estas dos gráficas es que aquí en estas dos gráficas es que hay un exceso, hay una carga suficiente en el cero, y en el caso de estas dos es como que lo contrario. La carga ya no es sobre el cero, sino la carga anda entre valores distintos de cero. ¿Okay? Otra forma de hacer este tipo de análisis probabilístico es a través de una aplicación. Aquí tenemos una aplicación con datos reales. Se realizó un análisis estadístico descriptivo a la variable número de reclamaciones, la variable de conteo, así como también estimar los parámetros de la distribución posición beta a una muestra con 298 pólizas seguro de automóvil. Aquí tenemos que hubo 99 pólizas que no tuvieron ninguna reclamación. Aquí el 65 significa 65 pólizas que tuvieron una reclamación. Y así sucesivamente, hasta llegar a haber ocurrido 11 reclamaciones. 11 reclamaciones, pues solamente hubo un caso, una póliza. Con respecto a la parte descriptiva de estos datos reales, aquí se mandó construir el histograma. El histograma, nótese que hay un exceso de cero, así es, un exceso de cero, con una tendencia a la baja en la frecuencia. Conforme la X va aumentando, la frecuencia va disminuyendo. Bueno, este histograma, ¿qué característica tiene? Bueno, en cuanto al coeficiente de asimetría, tenemos 1.71, sesgo positivo, una kurtosis, un apuntamiento equivalente a 6.9, es decir, un alargamiento en una de estas barras, ¿no? Un alargamiento muy considerable. Y a este tipo de alargamiento se le conoce como leptocúrtica. Bueno, ahí de esas dos características pues ya podemos sospechar que hay una sobredispersión. Bueno, pero necesitamos tener un dato cuantitativo sobre esa sobredispersión. Para eso calculamos el índice de dispersión, que se calcula de esta forma, la varianza entre la media estimada, ¿no? Dándonos 2.14. Este indicador, este número, como es mayor que 1, podemos decir que hay una sobredispersión y
para nuestro estudio, se hizo el supuesto de que con el modelo Poisson-Beta podemos tener un buen ajuste como una distribución de probabilidad teórica que considera la sobredispersión en la muestra. Bien, con el paquete S-Model y la función FitParams se logró estimar los estimadores de máxima verosimilitud. En el caso del parámetro alfa, 1.39, el parámetro beta, 31.78, el parámetro C, 40.70. Con estos parámetros ya podemos tener en forma explícita la distribución de probabilidad de la posición beta, ¿no? Nótese que aquí están sustituidos los parámetros alfa, beta y psi. Con esta distribución teórica se puede construir la gráfica teórica, la función de distribución teórica, y con esta gráfica o con esta función de distribución ya podemos hacer ciertas inferencias, ya podemos calcular ciertas probabilidades de eventos de interés, como por ejemplo, cuál es la probabilidad de que no haya reclamación. Bueno, de acuerdo a este modelo, 32.31%. Que las reclamaciones sea a lo más 2. Bueno, el modelo nos daría 74%. Y que entre 1 y 5 reclamaciones sería 37.49%. Bueno, no solamente nos permite calcular probabilidades, también ya podemos calcular intervalos de confianza. Pero eso no entró dentro de nuestros objetivos planteados. Conclusiones. Bueno, cuando se lleva a cabo un análisis estadístico con datos de conteo, hay que tener presente dos cosas. Puede ocurrir equidispersión. Si fuera el caso, podemos usar tranquilamente el modelo Poisson, que es cuando el modelo Poisson considera que la media y la varianza son iguales. En caso contrario, hay una sobredispersión, o sea que la varianza es mayor que la media. En tal caso, pues tenemos ciertas distribuciones que nos permiten hacer ese estudio. Binomial negativa, la hipergeométrica y en nuestro caso de la ponencia que estamos tratando, la Poisson beta como parte de un modelo compuesto. Entre otras distribuciones. Bueno, el fenómeno de la sobredispersión se tiene que examinar, ya que de no hacerlo es probable llegar a conclusiones erróneas. Es decir, si uno utiliza el modelo Poisson cuando hay sobredispersión, pues sí vas a tener probabilidades, vas a tener resultados, pero esos resultados no van a ser confiables por no tener un buen ajuste. En los estudios de simulación se llegó a la conclusión, a la siguiente conclusión. La distribución Poisson beta forman curvas simoidal que se desplazan horizontalmente de derecha a izquierda cuando alfa está fija y beta en aumento, y de manera simultánea también se desplaza verticalmente con un crecimiento en escala. En caso contrario, cuando beta está fija y alfa en aumento, las curvas simoidales se desplazan horizontalmente de izquierda a derecha y de manera simultánea se desplaza verticalmente con un decrecimiento en la escala. Y finalmente, en la parte del análisis probabilístico, se obtuvo que según la distribución teórica y junto con las estimaciones de máxima verosimilitud, se determinó que con un 32.31% ninguna reclamación y 37.49% entre 1 y 5 reclamaciones. Aquí tenemos parte de las referencias que se estuvieron utilizando para este trabajo, y por su atención, gracias.